¿Qué vamos a ver hoy? Vamos primero a hacer un repaso rápido de algunas estructuras que tradicionalmente se les van a repetir a ustedes al momento de calcular o de resolver algoritmos simples. Luego voy a explicar bandera, que brevemente se lo introduje el encuentro pasado. Vamos a convertir estructuras de control, del repetir para al repetir mientras, que ya lo hicimos, pero vamos a terminar de formalizarlo, y del repetir mientras al repetir para. Vamos a ver estructuras de control anidadas. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Cuando se colocan más de una estructura de repetición adentro de otra. Ya vimos anidación de estructuras de tipo de selección, ahora vamos a ver estructuras de repetición anidadas. Antes de eso, un repaso. Repaso de contadores, acumuladores, promedios, porcentajes, máximos y mínimos, y cómo se calculan, cómo se hallan cada uno de estos valores. Chicos, recuerden ingresar con el Gmail que registraron, así entran directo. Bien, esta es la estructura tradicional de los contadores. Hay un momento en el cual ustedes tienen que inicializar las variables que intervienen en el contador. Otro momento que ingresan a un bucle de repetición en el cual ustedes van a contar. Por eso dentro del bucle ustedes incrementan esa variable que inicializaron arriba y al final pueden mostrar el resultado. Por ejemplo, tiene una variable al cual le asignan un valor inicial, suele inicializarse en 0 o en 1, normalmente en 0 si estamos hablando del contador, y un repetir, hasta el fin repetir, que puede ser repetir para o repetir mientras, y una variable a la cual ustedes le asignan el valor de la propia variable más un incremento que suele ser 1. Bien, esa es la estructura tradicional del contador. Cuando finaliza el bucle de repetición, ustedes están en condiciones de mostrar el resultado. Vamos al ejemplo, contador inicializado en 0, repetir, y cuentan. Obviamente, esto que ustedes cuentan suele estar adentro de una estructura de selección de tipo sí, o según sea, para contar únicamente si cumple determinada condición. Pero bueno, acá estamos en un caso genérico para que ustedes identifiquen con claridad cómo es la estructura del contador. Y al final están en condiciones de mostrar el resultado. Escribir, el resultado es, o la cantidad de veces que se contó tal cosa es tanto. Bien. El acumulador es similar, tan similar que nosotros decimos que el contador es un caso específico de los acumuladores o sumadores. ¿Por qué? Porque el contador es un acumulador que suma 1 siempre. Bien. En cambio, en los acumuladores, la idea es en una variable ir sumando los valores que ustedes quieren acumular. También hay un momento de inicialización, donde a la variable se le da un valor inicial, normalmente 0, y la estructura del acumulador es a la propia variable, sumador, acá llamada variable, le asigno el propio valor que tiene la variable más el valor que quiero acumular. ¿Bien? Por ejemplo, suma lo inicializo en 0, leo la cantidad que quiero acumular y sumo. Al valor que tiene la variable hasta ese momento le sumo canti, que es lo que yo quiero acumular. Por eso hablamos de que el nuevo valor de la variable pasa a ser igual al valor que yo quiero sumar más el valor previo. Bien, calculo que esto ya todos lo comprenden fácilmente. Decimos que el contador es un caso particular del acumulador porque acá siempre voy a sumar 1. Bien, ¿cómo calculo un promedio? Bien, también hay un momento de inicializar y yo voy a tener dos variables
interviniendo en un promedio. Uno en el cual yo acumulo y otro en el cual yo cuento. Entonces, si leo por dentro del bucle de repetición, leo la cantidad que quiero ir acumulando y la cuento. Al final, si yo ingresé al menos algún valor, es decir, si cuentas distinto de 0, porque hago esto para garantizar que la división no esté dividiendo por 0, puedo calcular, mejor dicho, el promedio como la suma dividido la cuenta. ¿Qué pasa si quiero calcular un porcentaje? Bueno, también tengo un total. Yo para calcular un porcentaje necesito tanto el total como el acumulado parcial. Bien. Leo el valor. Según cuál sea ese valor, voy a contar o no voy a contar la ocurrencia de un hecho, por ejemplo. Entonces, en este caso, tengo una cuenta total y una cuenta parcial. Y la proporción de cuántas veces ocurrió el evento parcial sobre el total de eventos, lo calculo como el parcial dividido el total, y específicamente, si quiero que en lugar de proporción sea el porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. ¿Bien? ¿Y cómo hallar un máximo? Que es la misma manera de hallar un mínimo. Lo importante acá es la inicialización de la variable max. Siempre lo recomendable es la variable max no inicializarla en un valor muy chiquitito, muchas veces ustedes lo inicializan en 0, o en menos 9.999, sino inicializarlo con el primer valor. Si yo estoy buscando un máximo, ¿cuál es el máximo cuando ingresé un único valor? Y el valor que acabo de ingresar. Entonces, hasta ese momento, máximo es el único valor que ustedes ingresaron, edad. Luego, dentro del bucle de repetición, hay un nuevo leer, edad, y si edad es mayor a max, entonces refrescan, actualizan el valor del máximo que sucedió hasta el momento. Bien, esto se los dejo como repaso, está subido en la presentación, por si tienen alguna duda en algún momento acerca de cómo implementar algunas de estas soluciones algorítmicas. Bueno, ahora sí, vamos a algo nuevo. Bandera. ¿Cuál es la idea de bandera? Y que viene del concepto también de la bandera que se utiliza en automovilismo, en los banderilleros que hay en la ruta indicando si se puede pasar, no se puede pasar. Una bandera es una variable que se utiliza para indicar la ocurrencia de un determinado evento o proceso. Si hay algún evento que sucedió, la bandera vale 1. Y si el evento no sucedió, la bandera vale 0. O también podemos hacer que la bandera sea una variable tipológica que valga verdadero o falso. Como siempre, la idea es que la bandera tenga un nombre representativo de la función que tiene en el algoritmo esa bandera. Es decir, que sea representativo de su uso. Lo mismo que recomendamos al momento de nombrar cualquier variable. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, conocer si se ingresó un número negativo. Es decir, lo que necesitamos saber si fue ingresado por teclado un número negativo. Entonces ahí estamos destacando la ocurrencia de un evento. Si no se ingresó ningún número negativo, la bandera va a tener un valor. Y si se ingresó un valor negativo, la bandera va a tener otro valor. Entonces, por ejemplo, mi bandera en este caso se va a llamar i-negat, ¿sí? De i negativos. Esa es mi bandera. ¿Bien?
Luego declaro otras variables, porque acá voy a usar un bucle de repetición, por lo cual necesito num, que es el valor que voy a ir ingresando, e i, que le utilizará el repetir para. Y inicialmente no ingresé valores, por lo cual no ingresé ningún valor negativo. Por eso, hay negativo arranca en falso. Y voy a ingresar 10 valores. Por eso un repetir para desde 1 a 10, leo número. Y entonces, si hay negativos igual a falso, o sea, si hasta el momento no se ingresó ningún negativo, y números menor a 0, entonces, ¿qué pasa si números menor a 0? Significa que el valor que se acaba de ingresar acá arriba es menor a 0. Por lo tanto, la bandera va a tener que pasar a un nuevo estado que es verdadero. ¿Por qué? Porque se acaba de ingresar un negativo. Fin sí. Entonces, luego del repetir para, estoy en condiciones de decir, si hay negativo es verdadero, al menos se ingresó un número negativo. Si es falso, no se ha ingresado ningún número negativo entre los 10 valores que se ingresó por teclado. Bien, esta es una aplicación de bandera. Está constantemente revisando si, a través de esta estructura de selección si, se está monitoreando constantemente si se ingresó un valor negativo. Ni bien se ingrese un valor negativo, cambio el valor de la bandera. Vamos con otro ejemplo y retomo el ejercicio que resolvimos, que explicamos la clase pasada y que después Nacho, si no me equivoco, explicó en el laboratorio. Informar si un conjunto de 500 números reales está ordenado de menor a mayor. En caso afirmativo, mostrar el mensaje. Conjunto ordenado en forma creciente, sino visualizar conjunto no ordenado con criterio creciente. Y acá lo voy a resolver como planteó uno de los compañeros de ustedes en el encuentro de la semana pasada. Voy a tener dos variables para ingresar los valores, donde en una voy a contener el valor que acabo de ingresar por teclado, y en el otro el valor anterior. Y entonces mi idea es ir comparando el valor anterior con el valor que acabo de ingresar. Si el que acabo de ingresar es más grande que el anterior, o igual, puedo confirmar que el conjunto está ordenado en forma creciente, hasta que eso deje de suceder. Con al menos uno que no cumpla esa condición, entonces el conjunto no estará ordenado con criterio creciente. Y declaro una bandera llamada ordenado. Ordenado es la variable que va a ser usado como bandera. ¿Bien? Perdón, profe, Sí, porque vos en el ejemplo anterior a la variable que se usa como bandera la habías puesto en lógica, exacto. como y en esto lo pusiste en entero, ¿es por depende del valor que le asignás o porque? Como ustedes quieran, lo pueden definir ustedes, pero la idea de bandera es que tenga únicamente dos valores. Claro, Bien, o 0 o 1, o bandera levantada o bandera baja. ¿Podría una bandera valer 0, 1 o 2 y según el valor ustedes sacan conclusiones distintas? Sí, también. Pero quedémonos con la bandera más simple hasta ahora, bien, que sea que tenga claro, dos valores. pero Yo en un entonces, caso lo hice con una variable lógica y acá lo estoy realizando con una variable de tipo entera. Es indistinta. ok, depende del valor que ¿Bien? vos le des, digamos. En este Sí, caso, uno si pasa algo y cero si pasa otro, o falso o verdadero, esa es la diferencia nada más, depende en qué campo exactamente. ellas. Acá Bien, podría ser lógica y decir verdadero si está ordenado, falso si no perfecto. está ordenado. Bien, gracias. ¿Bien? No, de nada. Pero se suele hacer, las banderas se pueden utilizar con variables de tipo entero o de tipo lógico normalmente. Podrían utilizar un carácter como bandera, sí, también, pero no lo solemos hacer. Entonces, ordenado, si vale 1, la bandera vale 1, indica que está ordenado, en este caso, en forma creciente, según el algoritmo que yo voy a hacer. Si vale 0, es porque no está ordenado.
Al principio la inicializo la bandera, siempre la bandera hay que inicializarla, porque no puede arrancar con un valor cualquiera, basura. Bien, entonces yo supongo, arranco con todo ordenado. Bien, porque lo que yo quiero demostrar es que están desordenados en todo caso. Ingreso el primer número, lo leo, lo guardo en anterior ya directamente, y luego repetir para, desde igual a 1 hasta 500. Ingreso un número, lo guardo en num, y si el anterior, el primero que ingresé, es mayor a num, entonces significaría que está desordenado. Si el valor anterior, el primero que ingresé, es mayor a num, entonces no está ordenado y por ello ordenado pasa a valer 0. Y luego de eso lo que hago es actualizar anterior y num. ¿Cuál es la idea acá? Arranco con el primer valor en anterior. Bien. El segundo valor que ingreso lo guardo en num. Acá tengo el primero y acá el segundo. Bien. Si anterior es mayor a num, significa que ya no están ordenados en forma creciente, porque el primero que ingresé es más grande que el segundo. Entonces, por eso, decreto ya que el conjunto no está ordenado. Luego, ¿por qué hago este intercambio? Porque paso el segundo valor que ingresé al valor anterior y voy a ingresar en num el tercer valor. Y vuelvo a comparar anterior con num en este sí. Bien, lo que voy haciendo es intercambiar el valor que acabo de ingresar al valor anterior una vez que yo ya verifiqué si los valores estaban ordenados o no. Bien, volviendo a la idea de bandera, entonces, una vez que finalizó el fin para, yo estoy en condiciones de decir que si ordenado vale 1, nunca se ingresó a este sí, por lo tanto, todos los valores se fueron ingresando en forma ordenada con criterio creciente. Bien, entonces en función de eso, puedo discernir si ordenado es igual a 1, es equivalente a 1, este igual yo lo utilizo tanto en C como en C, no queda otra que utilizarlo. En pseudocódigo para indicar y que quede claro que no es una asignación, sino que estamos hablando de una comparación. Ordenado vale 1. Si ordenado vale 1, entonces escribo en pantalla conjunto ordenado en forma creciente, si no, conjunto no ordenado con criterio creciente. Fin, sí. ¿Se entendió? La idea de bandera. Hace falta que lo Sí, profe. refuerce. ¿Sí? Yo lo entendí por lo menos. Un consejo, no resuelvan todo con bandera. Bien. O sea, hay pocos casos en los cuales se justifica utilizar la bandera. Piensen normalmente que tiene que haber un evento que está sucediendo. Usted tiene que valorar si algo pasó o no pasó. En esos casos, va bandera. Bien, si no, sospechen. No caigan siempre al uso de bandera. Bien, como consejo. Si no empiezan a llenar todo de banderas y cuando hay más de una o dos banderas en el algoritmo se hace muy difícil de interpretar de manera simple qué es lo que hace el algoritmo. Bien, de Me hacer un queda una duda. Sí, ¿Por qué usaste doble igual en lugar de uno solo? Porque tenía entendido que simplemente, uno solo era para comparar. exacto, pero cuando ustedes estén en lenguaje C programando, un igual es la asignación. ¿Bien? O sea, esto que yo hago acá Ah, se hace en C con un igual. Y en claro. C, la comparación, el preguntarte si son equivalentes, si son iguales, se hace con dos iguales. Entonces suelo poner en pseudocódigo dos iguales para reafirmar que lo que estás queriendo hacer ahí es una comparación y no una asignación. Listo, perfecto, gracias. Si usted pone un solo igual en pseudocódigo, no hay problema. ¿Bien? Es un capricho del profe, nada más. Pero insisto en hacerlo porque remarca que están haciendo una comparación y no una asignación. Bien, sigo si les parece.
Lo que les planteo ahora es cómo ir de un repetir para a un repetir mientras, y cómo de un repetir mientras a un repetir para. Recuerdan ustedes que el repetir para lo utilizamos cuando sabemos cuántas veces queremos ejecutar un conjunto de acciones, y el repetir mientras cuando desconocemos la cantidad de veces. Esta es la estructura del repetir para, la sintaxis, bien, donde i es nuestra variable de control, que tiene que tener la condición de que sea una variable entera, no se tiene que llamar i, j, k, l o f indefectiblemente, sino que puede tener cualquier nombre, y los valores iniciales y finales no necesariamente tienen que ser valores enteros, también pueden ser variables enteras. Les dejo acá la sintaxis en C, por si alguno de ustedes ya comenzó a programar un poquito en el lenguaje. Puntualmente, el repetir para en C es for. For, y entre paréntesis, le asigno ahí el valor inicial, es decir, desde dónde quiero que arranque, punto y coma, no coma, ni punto, ni espacio, sino punto y coma. Y tiene que ser menor o igual al valor final. ¿Bien? ¿Yo cómo leo esto? Repetir para i desde valor inicial, mientras que i sea menor o igual al valor final. De esa manera les recomiendo leerlo para interpretar cómo funciona el repetir para. Y luego, i más más. Esto indica que voy a ir incrementando de a 1. O i menos menos, si ustedes quieren decrementar de a 1. Abren llave, cierran llave para el fin para, y en el medio van las acciones. Esto por si ustedes están usando el chat GPT para probar alguna resolución, o si comienzan a codificar el repetir para. Bien, más adelante lo vamos a retomar. El repetir mientras, recuerdan que se ejecuta la cantidad de veces hasta que cambia el valor de la expresión, hasta que esto se hace falso. Mientras que la expresión sea verdadera, ustedes van a estar ejecutando este conjunto de acciones. ¿Bien? En C, el repetir mientras es while, entre paréntesis, igual que en pseudocódigo, la expresión que ustedes quieren evaluar, en este caso es que el número sea distinto de 0, y entre las llaves, el conjunto de acciones que ustedes quieren ejecutar. Puntualmente, dentro de ese conjunto de acciones, ustedes tienen que dar la posibilidad de modificar el valor num, si no van a caer en un bucle infinito. Bien, tienen que dar la chance a que el valor de la expresión sea modificada. Y además, las variables que están involucradas en esa expresión tienen que tener un valor conocido al momento que llegan a ejecutar la línea del repetir mientras. Si no, está indeterminado si se ingresa o no al repetir mientras. Y obviamente, cuántas veces se repite, ustedes no lo conocen, porque esa es la gracia del repetir mientras, ¿no es cierto? Bueno, vamos a revisar cómo convertir de una estructura de repetición en otra. Lo que tenemos acá es un repetir para, que lo que hace es mostrar en secuencia ascendente los números enteros entre 1 y el 100. Muy simple, hay una sola acción, que es escribir n. N es la variable de control del repetir para, que va desde 1 hasta 100. ¿Cómo podemos implementar esto utilizando un repetir mientras? Voy rápido porque el encuentro pasado ya lo discutimos. Lo importante es reafirmar que el repetir para, adentro, tiene encubierto, escondido, un contador. ¿Bien? ¿Y cómo escribo? ¿Cómo construyo yo ese contador? Bueno, i se inicializa en 1. Por lo tanto, ahí le asigno un 1 al principio. ¿Cómo construyo el incremento en 1? De la misma manera que un contador. Ahí le asigno i, que es el propio valor que tiene hasta ese momento, más 1.
¿Y qué pasa si yo tengo que repetirlo 100 veces? ¿Cómo puedo expresar eso? Y yo voy a estar ejecutando esas acciones mientras i sea menor o igual a 100. Entonces, de esa manera, voy a rearmar el contador con un repetir mientras, y arrancan 1. Adentro del repetir mientras tengo que incrementarlo, ahora el contador lo administro yo, lo manejo yo en el repetir para, yo nunca no incremento el contador. ¿Bien? Y voy a estar dentro del repetir mientras i sea menor o igual a 100. Bien, esta es la conversión fácil del repetir para al repetir mientras. ¿Hay alguna duda acá? Calculo que no. Sigo entonces. ¿Qué pasa acá? Del mientras al repetir para. Piénsenlo un ratito, a ver si se les ocurre cómo lo podemos implementar. Es decir, estos algoritmos que están con un repetir mientras, ¿cómo podemos implementarlos con un repetir para? Es una pregunta bastante conceptual. El que se anime a responder ya, que abra el micrófono. Creo que en estos casos no se podría porque no conocemos la cantidad. ¿Creo o estás seguro, Santiago? Estoy seguro. Muy bien, así me gusta. Cuando ustedes afirman algo, si ponen un creo adelante, ya pierde total convicción lo que están diciendo. ¿Bien? Muy bien, Santiago. Es como vos decís, conceptualmente no se puede con un repetir para implementar estos algoritmos que en el fondo tienen, en el fondo no, ahí directamente vemos que tienen un fin de dato. En el primer caso, el fin de dato sería una edad menor a 0, y en el otro, el fin de dato es una respuesta, que la variable respuesta, que probablemente sea de tipo carácter, sea distinta de ese. Bien, no lo pueden implementar porque no conocen la cantidad de veces que van a repetir. Bien, en cambio, en este caso que el mientras está utilizado para repetir una determinada cantidad de veces, sí lo pueden implementar. ¿Cómo será el repetir para que implementa ese algoritmo que permite obtener un algoritmo equivalente? Un repetir para de 1 a 50. Caíste en la trampa, me parece. Y arranca en 1 y termina en... 49 porque es menor. Muy bien, Santiago. Perfecto. ¿Por qué 49 y no 50? Porque i es menor a 50. Cuando i pasa a valer 50, la idea es que ya no se escribe i. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente está evaluado con i menor a 50 y no con i menor o igual a 50. Se podría poner en el repetir mientras, vamos al caso anterior, acá. Es lo mismo decir repetir mientras i sea menor o igual a 100 o mientras i sea igual a 100. Porque en el otro caso no pusimos menor o igual, pusimos solo menor.
puso, fueron todos a dormir. ¿No sería menor o igual a 99? Bien, si yo quiero ejecutar una vez menos, tengo que hacer menor o igual a 99. Si yo pongo i igual a 100, ¿qué pasa? En lugar de esto. Si haces esa misma función, no se te repetiría ninguna vez. Pasaría la primera y Exactamente. se da cuenta que es 1 o lo que sea. Exacto, porque ella arranca en 1, entonces no entra nunca acá. No llega a 100. Entonces, la primera vez nomás se te termina. Exactamente, nunca ingresa para incrementar el contador. Bien, no va a escribir nada en pantalla. ¿Y qué pasa si yo coloco i menor a 101? Es igual. Bien, son equivalentes. Bien, porque ni bien llega a 101, no se escribe nada, o sea, el 101 no se escribe, entonces estos dos algoritmos son equivalentes. Va a escribir 100 números en pantalla. Perfecto, tan finos, me gustan. Muy bien. Como decía antes, este caso del mientras al repetir para se puede utilizar porque conozco la cantidad de veces que hay que realizar una cantidad de acciones. ¿Bien? Bueno.